Listo. Entonces, como comentaba, Pretextos ha sido ese punto de lanza, esa columna vertebral para enseñar desde sexoservidoras con ningún tipo de lo que era una capacitación de una escuela. Había personas que en su vida habían plantado una escuela. Sin embargo, con Pretextos lo que fui realizando fue la alfabetización. Ellos no conocían ni lobo por lo redondo, literalmente. Sin embargo, con Pretextos iniciamos con preguntarle al texto, iniciamos rescatando lo que eran sus tradiciones. Asimismo, cuando hicimos los 52 centros comunitarios que se estaban en la Ciudad de México, en las diferentes alcaldías, lo que era la alcaldía Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, todas las alcaldías que están alrededor, empezamos a rescatar con un programa que se llamaba Analfabetismo Cero, precisamente la cuestión del alfabetizar a todas las personas que no estaban en ese ámbito y que terminaran lo que era educación básica. Asimismo, con Pretextos fue increíble. ¿Por qué? Porque era la columna vertebral para iniciar todo proceso de alfabetización. Entonces, iniciábamos con la problematización que iniciaba precisamente es pregúntale al texto, que es una de las actividades que ustedes muy bien las conocen. Entonces, iniciamos con esa situación. Yo les daba un texto y las sexoservidoras identificaban las letras que yo les iba enseñando y posteriormente íbamos haciendo palabras con las que ellos ya después las identificaban en los textos y ellas iban haciendo dibujos y después de los dibujos con las diferentes técnicas y dinámicas que estábamos efectuando con Pretextos, ellos ya iban realizando textos. Terminaron ellas lo que fue educación primaria y secundaria a través de esta técnica. Entonces fue realmente muy interesante. Asimismo, eso era lo que era con ellas lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves me iba yo a reclusorios. En los reclusorios estábamos con lo que era tutelares y reclusorios, tenía grupos de 75 personas que estamos conscientes de que es totalmente lo opuesto a lo que es precisamente nuestra dinámica, pero se realizó muy bien porque ellos tenía yo 3 grupos de 75 porque no había de otra forma en los reclusorios. Entonces, de igual manera ponía yo mi tendedero, hacían las preguntas al texto, incluso los reclusos que no sabían leer y escribir empezaron a interesarse por las lecturas y a las siguientes sesiones ya empezaban a llevar ellos lo que eran sus textos para que ellos también pudieran preguntarle al texto y derivado de ello pues hacer sus propias lecturas y sus textos a través de las diferentes dinámicas como el hacer música a través de pretextos, como el crear hasta incluso un platillo a través de las dinámicas, el pregúntale a la abuela, etcétera. O sea, todas las técnicas que nosotros llevábamos se hacían de la misma manera. Por lo que ustedes pueden estar viendo, siempre se manejó las mismas técnicas, siempre. O sea, siempre fue mi misma planeación con los diferentes contextos. Así como yo lo llevé de esa manera, también así mismo lo estaba llevando yo en preescolar, en escuelas particulares. Entonces, sí fue sumamente interesante porque estaban lo que eran personas en estado de reclusión, sexoservidoras y chiquitos en preescolar, en escuelas particulares, lo cual también ellos, sin saber leer, sin saber escribir, yo les ponía un texto derivado también de su edad y ellos decían, ok, entonces, a ver, ¿yo qué le preguntarías al perro negro? Que era la lectura que venía con textos de la SEP. Y ya me decían, pues yo le preguntaría esto, Miss. Ahora yo le preguntaría aquello. Entonces íbamos creando y al final ellos creaban sus propios textos, creaban sus esculturas también del texto. Entonces ya ellos comprendían totalmente lo que era un texto. Ellos ya leían totalmente lo que era el texto de la SEP a través de ¿qué? De hacer figuras, de preguntarle al texto, de entre las ramas ellos investigaban qué más tipo de raza de perros, hacían muchísimas dinámicas a través de un solo texto. Entonces fue sumamente interesante cómo ellos empezaron a tener esa dinámica y se les fue quedando para ellos así aprender a lo básico que era el escribir y adoptar también la lectura. Posteriormente trabajé también ahorita para no ampliarnos tanto, no aburrirlos tanto con esta temática, ahorita lo hice con más de 1,700 maestros en el Sindicato Nacional de Maestros de la sección 9. Con ellos, de igual manera, para hacer los exámenes cuando vino la reforma educativa a partir del 2012,
trabajé igual con mi tendedero, hacíamos preguntas a los textos relacionados a sus exámenes, como era el artículo 3º constitucional, como eran también todas las técnicas que venían de acuerdo a su examen para pasar lo que era sus exámenes de promoción horizontal, el examen de promoción vertical, que ahora le llaman de esa manera, que era lo mismo de los exámenes de carrera magisterial anteriormente. Y también para que ellos se quedaran con una plaza, que son los alumnos también de nuevo ingreso, que ingresan a la SEP. De igual manera trabajamos lo que fue, bueno, trabajé con ellos todo a través de pretextos. Era en mi tendedero hacer preguntas al texto y a través de esas dinámicas ellos retomaban palabras clave y lo iban estudiando para todos sus demás exámenes. Entonces fue realmente interesante todo cómo lo he llevado y ahorita en mi escuela estoy en una escuela primaria y en la escuela primaria también se lleva pretextos. De igual manera, los niños ya tienen 3 años conmigo bueno, en el grupo que estoy de cuarto, quinto y ahorita van a pasar a sexto, desde segundo año de primaria, ellos ya saben que tienen que leer, tienen que hacer una pregunta, tienen que hacer un dibujo relacionado con el texto y ellos tienen que crear su propio texto. Pero ya, entonces, ¿qué ha generado esto? Seres críticos, desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, eso ha sido muy, muy importante, esa reconstrucción que tenemos de ciudadanía, porque en mi escuela es un contexto muy, muy complicado, ya que predomina lo que es pues el narcotráfico, las personas que le llaman sicarios, halcones, etcétera. Entonces, de hecho, los papás se ausentan 20, 23 días porque matan a varios, entonces me dicen, así lo dicen literal, se van a sus pueblos. Entonces, hemos generado esa situación muy interesante con los niños de crear esa cultura de paz a través de pretextos, esa reconstrucción de ciudadanía, el respetar al otro, el saber que lo que dicen los demás también es importante y no únicamente lo que yo digo. ¿Y cómo se ha logrado? Con esta columna vertebral que es pretextos. Entonces, como hemos visto nosotros, podemos desarrollarlo en cualquier lado, en cualquier ámbito, desde una persona que no sabe leer hasta la persona más culta, porque así mismo se llevó a cabo, hicimos una capacitación y Doris lo ha de recordar perfectamente, con docentes que tienen maestrías y doctorados de los GEMS de la Ciudad de México. Y de igual manera, eran químicos, eran físicos, que estaban jugando con la química y estaban jugando con la física a través de pretextos. Entonces, realmente pretextos no tiene límite. Con pretextos podemos hacer un sinnúmero de situaciones que realmente, como les digo, te marca de por vida y es un estilo de vida totalmente. No sé si tengan alguna duda, algo que quieren que agreguemos o alguien que quisiera hacer algún comentario. Hasta aquí. Porque si no me alargo. No, está maravilloso porque así es, ¿no? O sea, en cuanto hacemos un método, Así una es. filosofía, todo va a pasar a través de esa mirada, Así es. ¿no? Entonces, escucharte, puedo entender perfecto que hiciste tuya esta propuesta y hagas lo que hagas y vayas a donde vayas, nadie te lo puede quitar. Así Todo es. pasa por esa mirada, ¿no? Sobre todo aquí lo interesante y algo que yo le comento a Doris cuando hemos ido a cursos, ¿no? Primero es adoptarlo, entenderlo. Posteriormente que lo asimilas, porque la gente dice, ay, es una técnica más, es una dinámica más, y no lo podemos sobrellevar nada más así, no. O sea, es adoptarlo, asimilarlo a mí mismo, porque a mí me reeducó en todos los sentidos y a lo mejor me decís que exagerada, no, es realidad. O sea, yo me reeduqué en el sentido emocional, el decir, bueno, también el otro tiene que participar, no soy yo la que sé todo. Cuando Doris me decía, hey, tu protagonismo cero, ¿no? Sí, cierto. O sea, tenemos que darle la oportunidad a los demás. Y yo por eso siempre le digo a Doris, de grande quiero ser como tú, porque realmente es importantísimo esa parte, ¿no? El dar la oportunidad a los demás. Es válido lo que sepa y lo que no sepa el otro, o sea, siempre hay un experto, va a haber un novato en cualquier cosa que hagamos. Entonces, eso es importantísimo porque nadie tiene una verdad, ¿no? Entonces, hasta que no lo adoptemos, vamos a entender esa parte.
Sí, así es, ¿no? Es maravilloso, digo, yo lo veo desde el punto de vista constructivista, ¿no? Así es. Que fue una, ¿no? La filosofía que asimilé y que dije, esta es mía y que todo lo veo con estos ojos, y es eso, o sea, todos de manera horizontal, estando en la misma actividad, somos iguales, o sea, no importa la edad, no importa la experiencia, lo único que importa es compartir ese espacio, Así es. estar ahí y Ujú. construirlo entre todos. O Así, sea, la verdad se construye, así es. se va modificando. Sí. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando nos reconstruimos, ¿no? Como seres humanos, cuánto no nos ha tocado de los egos, ¿no? De lucha de egos, de quién sabe más, quién hace menos, quién esto, no, o sea, yo creo que aquí todo es por igual y esto es lo importante de esta técnica y que sobre todo esto se debe de reflejar en nuestro entorno. Yo siempre les he dicho, o sea, lo que hago aquí adentro se refleja. Por ejemplo, en los centros comunitarios lo que hacíamos a través de las investigaciones entre las ramas de lo que era educación comunitaria, yo les decía, ok, educación comunitaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se tiene que reflejar en mi comunidad. Entonces, hicimos el rescate de ríos, hicimos el rescate del PET para hacer reciclaje, también hacían la producción de animales. Entonces, todo lo que nosotros investigábamos dentro del centro comunitario, eso se reflejaba en su comunidad. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Entonces, si tú reconstruyes a ese ser, cuando llegas a pretexto somos dos bolitas, ¿no? Unas bolitas sin forma, sin embargo, tenemos que salir con grandes obras de arte de ahí, ¿no? Con una mente muy diferente que nosotros vamos a ir reconstruyendo, porque ese es el poder que tiene pretextos, de reconstruir y transformar. Y ahora que estamos empezando a salir, porque es lo que estoy empezando a ver, Uh -huh. nos está costando mucho trabajo escuchar al otro, Así es. darle espacio al otro, reconocernos en el otro, ¿no? No, o sea, queremos el banco, o sea, no volteamos a verlo, caminamos atropellando. El primer día se caían los niños un poco solos y otro día porque chocaban, cosa que no es normal que suceda, Sí. ¿no? El día de hoy hay un niño, ¿no? Ya saben, siempre hay uno por allá un poquito más disparado, ¿no? Que no encuentra, ¿no? Entonces, ahorita todo lo que estoy escuchando es para este ambiente. O sea, es crear un ambiente. Sí, yo Así es. sé que poner una meta de limpiar un río, de, ¿no? De Hasta de recuperar el plantar PET. plantitas afuera de su casa, ¿eh? O sea, eso ya cambiaba. Hasta los policías de los módulos de atención ciudadana, y luego, lamentable no lo preparé, en otra ocasión lo puedo preparar, ya nos estaban ellos sacando la lona para hacer nuestras actividades, o sea, ya esa cooperación de la comunidad, ya es Por una supuesto. construcción de un nuevo conocimiento, estás o sea, haciendo ahora sí que multidisciplinario, ¿no? Todo ese ambiente. Exacto, exacto. Uh -huh. En donde lo importante es el encuentro, ¿no? Y la tarea es tal cual, el pretexto. Así, ¿sí? Sí, sí, Y sí, que sí, sobre sí. todo, o sea, que estamos viendo que el conocimiento no únicamente se genera en un espacio cerrado, sino que adoptamos y como el constructivismo bien lo dice, rescatamos los saberes, ¿no? De nuestros alumnos o de las personas que estén ahí o de los que estemos conviviendo dentro de ese círculo de aprendizaje que es fundamental y todo sobre esa misma línea, ¿no? Y entonces varios, no todos los que estamos trabajando en el curso de verano, estamos en el curso de pretextos. Entonces, muy rápidamente terminamos la sesión y hoy Carlos dijo, utilicé pretextos. ¿Así? ¿Así, Carlos? Sí, 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 ¿Y sí, cómo le sí, sí. fue? No, pues estaba muy contento, claro. Ana Sofía le dijo, te faltó hacer el cierre aquí. Uh, muy bien, muy bien, Sí, sí. sí, y nos falta mucho, ¿no? O sea, yo ahorita estoy escuchando y digo, claro, puedo también, estaría bueno, ¿no? Estamos empezando en pretextos y
lo llevaremos de muchas formas a la práctica. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, qué bueno. Yo una cosita breve, Hortensia, ¿podrías hablarles a Gloria y Brian? Ángeles es una facilitadora experimentada, pero ellos son muy jóvenes, de los obstáculos que has enfrentado, ¿no? Con en estos espacios tan complejos. Digo, no sé cómo estará la cosa ahora. Yo tuve 2 alumnos la última vez que di mi clase en la que utilizo pretextos, y uno literalmente era nieto de un nazi Wow. y pero ese era bastante amable todavía. Nací buena onda. Bueno, Y otro en el mismo grupo que tenía su cuarto lleno de armas Wow. en la licenciatura del instituto. Entonces, al principio tuve circunstancias complicadas con esos chicos, pero el más difícil al final dijo, después de que trabajamos todo un semestre con diferentes textos y con los métodos de pretextos, dijo, es que lo mejor de este curso es que aprendí a conocer a mis compañeros, ¿no? Así es. Entonces dije, wow. Pero háblales un poquito de tus obstáculos, quizá de esta experiencia que estás viviendo ahora, que yo no la he escuchado, pero realmente parece que está, bueno, la situación que estamos viviendo es extrema en todos los sentidos y se está viendo, ¿no? Ahí, en todas partes, pero un poco para Brian y Gloria estaban así medio, ¿cómo le vamos a hacer con los chiquitos? No, el martes y bueno, pues todo viene de la experiencia, ¿no? De ese momento en que uno se aterra y dice, este niño es nazi, ¿cómo voy a establecer una... no, pero Hortensia, empieza por favor con tu llegada al reclusorio. Exacto. Y la bienvenida que te hacen esos hombres que no esperan ver a una mujer joven. No, bueno, o sea, yo les decía a Anita y a Doris, ¿no? Y siempre que platico esto, nunca me había enchiflado tanto en mi vida, ¿no? Y a pesar de que eres la mujer más espantosa y te sientes la mujer más hermosa, o sea, porque empiezan a gritar, se le están cayendo los ángeles a Dios, a San Pedro, o sea, es desde que entras al reclusorio hasta que llegas porque el centro de educación está hasta el fondo, o sea, pasas como media hora de retenes, te tienen que poner todos los sellos en el brazo, que tú no los ves, únicamente se ven con rayos ultravioleta. En determinado momento, si te falta uno, te quedas encarcelado 72 horas. Entonces, sí o sea, no es fácil llegar a esa aula, ¿no? Obviamente, con la misma cordón que yo llevaba para mis actividades, con ese mismo me podían ahorcar. Entonces, son situaciones en las que tú tienes que cuidar muchísimo, tanto tu temple, tu forma de vestir, tu forma de ser, porque así mismo, pues obviamente, o sea, ellos están totalmente aislados, las cuestiones sexuales están a la orden del día, pues se tocaban el pene, cuando yo estaba hablando, llamaban la atención para que yo los volviera a ver, o sea, situaciones así muy complejas e incómodas, pero sin embargo, yo las ignoraba un poco, claro, por dentro estaba yo temblando, ¿verdad? Porque no sabemos lo que ellos en determinado momento estén pensando y lo que te llegaran a hacer. Pero sí, o sea, el llegar al reclusorio, llegas con cara lavada, no con colita de caballo, porque por ahí te pueden agarrar, que es lo que te sugieren las autoridades. Entonces íbamos con las playeras y pantalón de mezclilla, tenis de meter, tampoco puedes llevar agujetas, porque con esas mismas también te pueden ahorcar. Entonces, es un sinnúmero de riesgos, no puedes llevar lápices, no puedes llevar absolutamente nada, más que ellos la llevaban, lápices que les prestaba el facilitador. ¿Cuál era mi ventaja del facilitador de los reclusorios? Que eran los entrenadores físicos. Entonces, los entrenadores físicos tienen cierto respeto, más bien marcan mucho respeto para el resto de la población. Entonces, eso me ayudaba muchísimo, de cierta manera, porque yo entraba al reclusorio y ya cuando ellos vieron que yo entraba con Félix, con uno de los facilitadores, entonces ya ellos agachaban la cabeza, entonces ya no era tanto ese acoso, ¿no? Ya no era ¿cómo está la licenciada? ¿Cómo está? Aún más que, por ejemplo, el hecho de ellos terminar primaria y secundaria implicaba 2 años.
menos de Menos. encarcelamiento como beneficio. Entonces, eran situaciones de que era una cosa, o sea, yo sentía las respiraciones aquí, yo vivo en el departamento tal, yo la espero, o sea, situaciones muy complejas. Un día voy al baño, yo creo que de ahí en adelante por eso me enfermé, y un tipo enorme se asoma, yo orinando y el tipo viéndome, ¿no? Y me decía, hola, gobierno, y yo, ¡ah! Entonces, a partir de ahí en la vida volví a ir al baño a un reclusorio. Entonces, sí son situaciones bastante complejas, o que nos decían las autoridades, cuidado, Lick, porque aquí la pueden enamorar y luego la matan, o sea, cuestiones así, ¿no? O sea, uno va por situaciones muy, muy nobles, sin embargo, hay vivales que las van a tomar por otro sentido, y eso es de lo mucho que tenemos que estar al pendiente. Asimismo, con las sexoservidoras, no sé, bueno, los que pueden llegar a conocer la Ciudad de México, yo iba a la calle de Regina, y como 20 cuadras después me conocían, me decían, maestra, yo le llevo el jugo a donde usted está. Entonces, o sea, te estás dando cuenta que la gente te conoce, me vigilaban desde que yo salía del Metro Pino Suárez hasta lo que era el centro comunitario que yo había formado, ¿no? De las sexoservidoras. Entonces, es un riesgo latente, o sea, estás en un riesgo total, y principalmente una de las totales, pues, obstáculos que también enfrentaba eran las autoridades. Las autoridades son muy recias, muchas veces ellos no les gusta invertir en ese tipo de situaciones, siempre y cuando no les deje a ellos, pues, dinero, ganancias, etcétera. Entonces, ellos como que, bueno, sí, pues toma, ¿no? O sea, hazlo, pero realmente para ellos el que la gente lea, el que la gente escriba, esa reconstrucción, ¿no? De ese nuevo ser humano, para que eso se vea reflejado en una sociedad, no es como tan útil para ellos, ¿no? Entonces también te enfrentas a esa situación de la apatía con un sinnúmero de autoridades que realmente no te apoyan, ¿no? Entonces ese es otro de los realmente obstáculos. Asimismo, en donde estoy ahorita trabajando, pues los papás son sicarios, los papás les llaman halcones, ¿no? Que están a la expectativa de ver a quién van a matar. Entonces, la escuela es un tanto violenta, porque fuera de ella, pues son familias que se traen en la disputa. Es que tú, por ejemplo, yo me acuerdo de 2 niños de segundo, es que tu tío mató a mi papá, no, es que fue el tuyo, o sea, un sinnúmero de situaciones que dentro del plantel se pelean. Entonces, empecé a trabajar con ellos eso, o sea, el respetar a los demás, como bien lo dijo Anita, ¿no? Con nuestro amigo el nazi, o sea, el conocer al otro, porque no nos permitimos conocer al otro. Entonces, esa situación amortiguó, por decirlo con esa palabra, muchísimo la violencia dentro del plantel y asimismo en las aulas. El conocernos, el respetarnos, el cambiarles, ¿no? El no ser violentos, porque yo tengo compañeras que les gritan, les hacen, sin embargo yo les cambié ese chip. Y a través de todas las actividades de pretextos, y ya solitos llevan su tendedero, solitos lo cuelgan, solitos hacen preguntas, solitos se respetan, forman los círculos. Entonces, yo creo que sí se puede hacer mucho con cine, a pesar de todos los obstáculos que vamos teniendo. Híjole, qué maravillosa experiencia. No, Qué no. bueno que lo hiciste. No. Gracias. Yo aquí, sin palabras y mirando a Gloria abrir cada vez más los ojazos que tiene. Bueno, ¿no? si todo eso tenemos que hacer. Viendo mis No, álbumes. porque realmente es notable, es notable. Uno no puede imaginar los logros que has hecho. Y entre los maestros que has capacitado, son los maestros de tu plantel. ¿Cómo te multiplicas? En grupos del sindicato, de escuela en escuela, ¿cómo va la cascada? Por ejemplo, los maestros del sindicato no son, o sea, son maestros que yo capacito. Yo estoy en el área de evaluación. En esa área de evaluación somos 4 personas y ya todos, o sea, ahí se ve la influencia, todos cargan con su tendedor. Que eso es una de las, tengo una amiga muy fifí, anda con su bolsa, sus taconazos y adentro su tendedero. Entonces, eso es extraordinario. De seda, pero Sí, tendedero. sí, sí. O sea, eso es extraordinario, porque ya las directoras, las supervisores de área, ¿no? Entonces llegan a sus escuelas ya con sus tendederos. Incluso me han mandado, tengo un supervisor que es mi compadre, dice, comadre, tu tendedero. Y ahí está, ¿no? En las supervisiones,
con su tendedero y sus imágenes. Y es increíble, o sea, es increíble. Y esa es una forma de esa réplica que nosotros hemos tenido, el que a lo mejor, lo voy a decir de esta manera, ¿no? El tratar de imitar, ¿no? Y el hacer la situación les ha favorecido bastante porque han adoptado mucho esas técnicas. Tuve un grupo en el Sindicato de Maestros de Español. Entonces, para ellos fue extraordinario lo que se hizo con pretextos, el cómo crear, los hice también en la Feria Internacional del Libro, y de igual manera tuve la exposición y fue muchísima gente, llenamos el foro, y la gente hizo cosas increíbles con el texto y representaron, les di plastilina y representaron varias partes del texto, ¿no? Entonces, había desde niños hasta ancianos, o sea, de todas las edades. Entonces, sí, esa forma es la que voy ocupando, por ejemplo, en mis maestros, cuando hacemos las juntas de consejo técnico, de igual manera, hacemos diferentes técnicas. Por ejemplo, el preguntarle a la abuela, ya muchos, y ahorita yo le comentaba a Doris en meses anteriores, le llevé a cabo con el Estado de México. ¿Cómo se llamaba esta chica, Doris, de Maribel? La de que estuvimos en Monterrey con ella, que era muy especial, ¿te acuerdas? La abuelita ay, no me acuerdo el nombre, que estaba con el chico, que estaban muy renuentes en un principio. En Monterrey. No, tenemos que mantener mejores, Es que el nombre se me olvida, pero bueno. mejores informes y Sí, todo esto. Qué bueno que Ana María empezó a grabar, porque sí. todo esto hay que mantener la información. Y esta chica, no recuerdo. Esta chica muy interesante porque cuando tomó el taller con Doris y conmigo en Chihuahua, ¿verdad? En Saltillo. Oh, en Saltillo, sí. Sí, Sí. Maribel, en ¿verdad? Saltillo. Maribel. Sí, pero tú me dijiste Monterrey. Perdón, Saltillo. No, entonces estaba así como, porque ella es jefa, ella es de normales, no sé qué recuerdo de qué puesto tenía, entonces estaba así como, pues, ¿cómo es mi puesto? O sea, en un ego totalmente, y después me habló para hacer un taller de pretextos, fueron 42, los dividimos a los dos, y estuvieron de la radio del Estado de México, de la radio estuvieron en la televisión, la radio y todos sus chicos de lo que es televisión mexiquense, y estuvieron fascinados porque me dice, es fascinante las improvisaciones que se hacen, porque yo les decía, pregúntale a la abuela, nadie sabía otra lengua más que idiomas, ¿no? Entonces yo les decía, no importa, con eso lo podemos rescatar. Entonces, fue increíble porque ya ellos me decían, es increíble cómo a través de una dinámica puedes reconstruir y que nos sentimos muy familiarizados pese a la frialdad que es esta máquina, ¿no? Y que éramos 22, y que se dividió en 2 grupos. Entonces sí son cosas muy interesantes que se crea con esa réplica cuando a la gente ya la ves con sus hojas, la ves con sus tendederos, la ves creando ya en sus juntas, adoptando precisamente esas técnicas ya en cada una de las juntas en diferentes niveles. ¿Y tú tienes un informe en torno a todos estos eventos? Tengo algunas fotos, pero sí me falta, tengo ¿cómo les diré? Pues sí, o sea, el informe como tal no, pero sería cuestión de redactarlo, porque tengo algunas fotos. Gracias por redactar. Te doy gracias anticipadas. Y a Ángeles le doy también gracias anticipadas por un informe sobre nuestro taller. Ay, sí. Sí, no. A cambio de estas colaboraciones vamos a colaborar de verdad, ¿sí? Y nuestros pasantes pueden echar manos si quieren, pero la directora del grupo debe dar su visión de lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Muy bien. Qué buenas noticias, Hortensia. Hemos perdido un poco el contacto y yo recuerdo que esa Maribel se había comunicado contigo, pero no supe que se había realizado también la colaboración. Pero ya no hicimos el otro que te comenté, ¿te acuerdas? Ya no lo hicimos, porque ya no me volvió a comunicarse conmigo, pero estuvo muy contenta por los anteriores que hicimos, ¿te acuerdas que te comenté? A lo mejor ya sabe hacerlo sola. O sea, parte
parte de la misión aquí es que nos plagien, nos roben. Así es. ¿No? Ujú. Que multipliquen. Nosotros lo que queremos hacer es hacer pasar la voz y no ser dueñas Que sean del autónomos. follete. Gloria, Brian, ¿tienen alguna pregunta, algún pretexto para hacer hablar más a Hortensia? No, yo nomás quería decir muchísimas gracias, Hortensia, y Ángeles, por venir y contarnos especialmente el trabajo que ustedes han hecho. Obviamente ustedes son mujeres muy valientes y se nota bastante entre todas las historias, especialmente Hortensia, las historias que usted nos ha dicho, especialmente en este tiempo muy corto, cómo usted se ha abierto a nosotros y como un joven que está trabajando en pretextos, es muy bonito ver que alguien ha podido lograr tanto y que ha hecho tanto impacto en las comunidades. Igualmente, muchas gracias por compartir su experiencia con pretextos. Su dedicación a pretextos me inspira. Escuchar todas las dificultades que usted pasó, aunque me preocupa, me inspira. No es fácil, pero si nosotros nos proponemos, se logra. Y sobre todo, el miedo está en tu mente, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros que quitar, y he aprendido esa parte, ¿no? A dominar esa situación, pese a los obstáculos que te pongan desde un inicio las autoridades. Y también me encanta escuchar en los diferentes lugares que pretexto se ha usado, no nomás con estudiantes de Harvard o profesores de escuela que como que ya tienen más conocimiento con la literatura, pero con gente que de verdad no ha tenido la oportunidad de amar a la literatura. Hortensia, cuenta por favor el proceso de instalar bibliotecas en los reclusorios, que fue uno de los efectos de tu intervención, ¿no? Así es. Al momento, cuando nosotros empezamos cuando empiezo con pretextos dentro de las precursores y tutelares, también en los femeniles, pues llevaban muchos libros. En el tiempo de visita les pedían a sus familiares llevar libros, porque yo se los pedía para que ellos me leyeran el texto, escogieran su texto, porque ahí cambiamos un poquito la dinámica por las cuestiones de la falta de comunicación. Entonces ellos escogían el texto, lo compartíamos en el aula, y posteriormente surge el interés de abrir bibliotecas dentro de los reclusorios, que eso lo trabajamos con Benito Mirón, con un gran compañero que tuvimos en la Secretaría. Por eso les digo que es muy importante el interés que tengan nuestras autoridades sobre lo que nosotros estamos haciendo, y sobre todo que ven el impacto. Cuando él ve el impacto que tenemos en los reclusorios, sobre el interés de leer, de escribir, etcétera, entonces se sugiere hacer esas bibliotecas. Entonces hacemos un programa que se llamaba Leer Engrandece. De ese programa yo me iba a todas las delegaciones de la Ciudad de México, en las casas, incluso los que nos quisieran donar libros, todas las personas que ya no les, porque hay gente que ya saben que tenemos que decir, este libro ya lo leí, ya no lo quiero, ¿no? Entonces pedíamos que se nos donara. Entonces así fue, se nos fueron donando libros, textos de diferentes áreas en toda la Ciudad de México. Entonces se alquiló una bodega, en la bodega se hacía toda la recuperación de libros, se hacía con personas ya expertas que eran que nos decían cómo tratar el libro, porque ya saben que no es tan fácil por las cuestiones también de los bichitos que traen, cómo no maltratarlos, etcétera. Entonces hicimos una bodega inmensa, se empezaron a hacer bloques para entrega a diferentes lugares, y de esos lugares se crearon las bibliotecas para los reclusorios y tutelares, asimismo para los femeniles. Entonces, a través de ese interés de leer a través de pretextos, se hicieron las bibliotecas en reclusorios, tutelares y lo que fueron las cárceles femeniles. Y fue muy interesante, porque ellos también ya llevaban libros y las fueron construyendo también con temas de su interés.
¿Y ha seguido el interés por los libros? ¿Hay secuelas? ¿Cómo ha sido la... Ahorita ya no sabría decirte a ciencia cierta, en años anteriores, hace como 2 años más o menos, Benito me decía que aún seguían, pero ya, ahorita ya no hemos seguido, por cuestiones ya también de cambios políticos, etcétera, se ha perdido esa información. Pero lo que pasa es que cuando llega el gobierno anterior, tira todo lo que hicimos, o sea, fue así como no nos interesa, deshago todo lo que olía a Marcelo Ebrard, todo se deshizo. Entonces, atentaron con todo el trabajo comunitario que habíamos hecho. Entonces, ahorita con este gobierno no sé, no sabría decirte, Doris, a ciencia cierta. Hortensia, ahorita lo mencionaste y Brian y Gloria tenían un poco esa inquietud de cómo cambiar cómo aplicar pretextos a chiquitos y a grandes o sea, que si en el cambio de edades había algún secreto. Y lo acabas de mencionar que tú lo usas casi que de bolsillo, ¿no? To go, como dicen en la comida. Entonces, pero no sé si podrías darles alguna pauta ahí, como si hay que hacer cierto proceso de adaptación, no Bueno, lo sé. que yo sí he hecho son ese tipo de adaptaciones de acuerdo al medio. Nosotros sabemos que pretextos tiene cuestiones muy rígidas, ¿no? Una estructura. Sin embargo, en lo que es CEP, nosotros tenemos diferentes temas que llevar y sobre todo los libros a manejar. Entonces, aquí la clave es el texto. O sea, para mí ha sido el texto o la información que se va a manejar. Entonces, lo que yo he hecho a partir de un niño, por ejemplo, un niño de preescolar, un niño de primaria, porque a la fecha lo hago, es a partir del texto de interés que estemos manejando dentro del aula. Por ejemplo, si estamos hablando de cívica y ética, estamos hablando de la Constitución, por decirles, ¿no? Algún tema. Entonces, dentro de su libro viene el tema Constitución. Entonces, hacemos preguntas al libro de acuerdo a la Constitución del tema que estamos haciendo y reconstruimos de acuerdo a lo que es el tema que en ese momento se está haciendo. De igual manera, lo que es preescolar, inicié de esa manera. O sea, yo les comentaba de la lectura del perro negro, que era una lectura que estaba en uno de sus libros. Entonces la retomo, hice como, bueno, fui checando diferentes tipos de actividades que se iban a llevar a cabo y escogí la más llamativa. Bueno, dije, los perros pues les llaman a todo el mundo la atención, todo el mundo tiene alguna mascota, ¿no? Entonces yo les decía, ¿tú qué mascota tienes? Un gato. ¿Y de qué color es? Blanco. ¿Y tú un perro? O sea, entonces fui relacionando toda esa situación del texto con su contexto. Entonces, porque preescolar es complicado. Preescolar no es tan fácil. Ellos la representación gráfica siempre es a través de una imagen. Entonces, a través de la imagen ellos empiezan a crear. Entonces, primero les mostré precisamente la imagen y a través de la imagen ellos empiezan a hacer la asociación de palabras del perro. El perro negro. ¿Con qué empieza el perro? Con la P. La P y la E, ¿cómo se dice? P, ¿no? Entonces, es como ir reconstruyendo precisamente esa a través de la alfabetización. Como bien sabemos, la alfabetización se empieza con primero la letra M, la letra O sea, las vocales, como la letra M porque la asocian con mamá. Entonces es un poco más fácil, ¿no? De la mame, mi, mu. Entonces a través del mame, mi, mu empezamos a hacer la reconstrucción y yo veía lecturas que fueran muy ad hoc a las palabras que eran mame, mi, mu, ¿no? Mi mamá me mima, las típicas palabras que utilizábamos de toda una vida. Entonces así fui cuando fui, por ejemplo, una nube. Les ponía una nube y abajo venía un texto pequeñito sobre la historia de la nube. Entonces ya ellos empezaban a relacionar lo que era la imagen con cómo se iba a escribir esa palabra. Entonces, así es como yo empiezo a bajar pues ahora sí que ¿cómo les diré? Pues el bagaje, por así decirlo, de los niñitos, de los chiquititos, hasta una persona con doctorado. Obviamente ya buscamos un texto mucho más estructurado y de más análisis.
Yo quiero aportar una técnica de una facilitadora pintora que trabajaba con niños preescolares. Ella pintaba letras muy grandes como chalecos, una letra delante y otra letra detrás. Entonces, si aquí había una M, ahí atrás había una U. Y yo daba vueltas para que tú tuvieras que leer mu o y eso se convirtió en un juego de sílabas, ¿no? Cada uno era una sílaba. O sea, eso es simplemente una opción que se inventó una compañera pintora. Muy bien. Y ya después, por ejemplo, en hojas blancas, dibujábamos la M, dibujábamos la A, y en el tendedero colgábamos la M, la A, y se iban formando palabras. Entonces, de ahí empezábamos desde lo más simple hasta lo más complejo, que ya es al final del ciclo escolar, donde todo lo que nosotros íbamos haciendo se recopilaba en un álbum, o con cartulinas se iban haciendo, en una cartulina se cosían a los lados, y ahí iba haciendo un blog de todo lo que íbamos haciendo, de lo más simple a lo más complejo. Entonces, a finalizar el año hacíamos cartonera. Llevaban lo que era todo lo que era reciclado, hacían su propia, ¿cómo se dice? Carpeta. Su propia carpeta, hacían sus pastas, ellos las diseñaban y adentro creábamos todo su bagaje, todo lo que habían hecho, que para un docente también es una cuestión pedagógica, ¿no? Muy, muy importante porque estás haciendo tu demostración pedagógica, y para los niños también era un gran acervo porque iniciábamos desde el momento que ellos iniciaban de no saber ni la O por lo redondo hasta el final, donde ya ellos ya creaban palabras, ya leían y reconstruían. Entonces, al final, ya se hacía una muestra pedagógica con esos libros de cartonera donde ellos publicaban y explicaban todo lo que iban haciendo. Entonces, ese es algo muy bueno. ¿Cuántas sesiones tienen ustedes, Gloria, Brian? ¿Cuántas sesiones con los niños? 2 sesiones nada más. Esperemos que se entusiasmen y hagan más. Sí, pero... Es que estábamos inseguros, Doris, porque los chiquitos llevan meses, a 1 año y medio, no meses, en el Zoom, ¿no? Y no estábamos claros que fueran a tener las actividades presenciales, y me pareció que era demasiado plantearlo 15 horas para que estuvieran, si ya tienen actividades en la mañana, que estuvieran otras 15 horas en la tarde. Les cuesta, ¿no? No sé cómo los esté viendo Ángeles ahora que tiene doble curso de verano de Zoom y presencial, pero por la experiencia de mis hijas, están hasta la coronilla del Zoom y me pareció un poco excesivo plantear más horas. Vamos a ver, a lo mejor resulta que quieren más, ¿no? Así ha pasado en otros cursos, y además, bueno, aquí se está cerrando, ¿no? Bueno, ya no sabemos qué va a pasar con la tercera ola. O sea, en esta semana entramos en una tercera ola de la pandemia. Sí. Y está la situación un poco difícil para los niños porque creían que ya iban a ser libres, y pues no sabemos, ¿no? Pero un poco por eso yo preferí ser más cauta para que no se desesperen. Probemos 2 sesiones de 2 horas. También en la tarde ya mucho. Sí ha sido una carga fuerte el estar conectados, ¿no? O ha sido una carga o los ha convertido en niños de pantallas, ¿no? Pero en mi curso virtual tengo 8 niños y en presencial tengo 30. Wow. O sea, Claro. nada que ver. Sí. Sí, aunque esa es decisión de los padres también, ¿no? A ver si no Pero nos mandan de regreso a encerrarnos. es lo que les iba a decir. O sea, finalmente los 8 de presencial es porque 4 ya estaban para el presencial, pero tuvieron contacto con los papás son muy jóvenes.
Ah, tuvieron contacto con alguien enfermo de COVID y tuvieron que irse al virtual porque no les quedó de otra. O sea, Así. no porque quisieran. O sea, de querer entusiasmados, no, ¿eh? O sea, no, aparecieron por claro. ahí 2 y yo decía, voy a cancelar virtual, porque realmente están muy cansados de la parte virtual. Sí. Sí, por eso lo hicimos cortito. A ver qué Entiendo. tal nos va. Entiendo. Ok. Quizá. A ver, esperemos que ya sea el último curso virtual y Brian y Gloria tienen que prometernos que van a viajar a México, a que les demos un fuertísimo abrazo Sí. y conocernos en persona todos, por favor. Ya haremos un curso en IBI Sí. con muchos chamacos de Así. muchas edades al mismo tiempo. Que pase este horror, ¿no? Este horror tan terrible. Qué horror. Entonces hay una tercera ola. Sí. Pues sí, porque aquí el índice de vacunación es muy bajo, los jóvenes no se han vacunado y los niños tampoco, o sea, la vacuna esa de 12 para arriba que tienen ustedes, aquí ni sus luces, ¿no? Entonces sí está subiendo muy fuerte el índice de contagios y de hospitalizaciones. Vamos a ver, esto ha pasado las últimas 2 semanas. Con suerte y no pega tan duro, porque también son jóvenes, o sea, no habrá a lo mejor tanto fallecimiento, pero la verdad no se ve nada fácil. Se ve horrible. Bueno, Brian dice que ya tiene que irse, ya hemos estado una hora. ¿Ven ustedes todos el recurso y la líder que es Hortensia Chávez Reina? Y Hortensia nos va a escribir un informe detallado de todos los Queda nuevos tarea. logros, porque yo quiero poder representarte mejor cuando hable de México. Muchas gracias. Muchas Un gracias. placer, Gracias a Hortensia. No, todos. igualmente, un placer y estamos para apoyarnos siempre. Gracias. Mucha luz Gracias, y Ana, éxito en por todo. convocarnos. Sí. Ay, no, encantada. Gracias a ustedes. Un abrazote y cuídate que Hortensia está recién operada, así que ya la Sí. vamos a dejar descansar. ¿Así? Sí, me acaban de quitar la matriz, apenas voy a Wow. cumplir un mes, entonces yo también por eso me desconecté un poquito, Doris, porque Ok. anduve con cosas tremendas en cuestión de anemia, de mareos, de Wow, sangrado, wow, 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 wow. ya sabrás. Entonces, pero ya afortunadamente ya ahorita la quitaron, lo que me estaba causando ese gran daño y ya estamos para darle. Wow. No, imagínense el nivel de energía. Ajá, Imagínense. Bueno, aguas. Ana, yo quiero que me mandes, por favor, si puedes, el vínculo a esta grabación. Claro, claro, en cuanto baje yo se las envío. Okay. Muchas Gracias a gracias todos. por su Gracias. tiempo, por su Mucho. compartir. Estamos en contacto para cualquier situación. Gracias. Gracias. Un placer. Doris, besos, Anita, besos, todos Besos, besos. besos, muchos. Bye. Bye. Bye.